En el debate fue muy duro Recalde respecto de Lustó cuando le dijo, bueno, él dijo, yo estuve hablando del gobierno, yo estuve 4 meses, y le dije, bueno, estuviste 4 meses justamente porque fuiste malo y terminaste yéndote en medio del escándalo de la 125. ¿Vos crees que eso quedó? O porque supo decir que no. Que pocos saben decirle a la presidenta. Porque lo que hace falta en la Argentina, además de preparación, de convicción, es carácter. Si no te llevan puesto todos, te llevan puesto los intereses privados, te llevan puesto las corporaciones políticas, te llevan puesto las operaciones. Entonces también hay que saber decir que no. Hablando de operaciones, fue una campaña sucia esta. A Lustó se lo escuchó muy enojado. Creo que hizo alguna referencia, primero no me acuerdo a qué, cuando agarró el micro, al balotaje, que efectivamente, digamos, iba a haber balotaje, porque el momento en que se cerraron las urnas fue impresionante, digamos, los canales cómo seguían con se baja Lustó, se baja Lustó, se baja Lustó. Agarró el micrófono y dijo, no me bajo. Y lo segundo fue, digamos, me parece que la referencia a la campaña sucia. ¿Él hace referencia a un episodio puntual o ustedes, digamos, perciben que hubo una campaña que no se rigió, digamos, bajo los parámetros de la caballerosidad o como quiera llamarlo, que tiene que tener una campaña electoral? No, tuvimos varias campañas sucias. Creo que como ya pasaron, y espero que no se repitan en esta corta campaña del balotaje, porque en realidad esas campañas hacen que no discutamos los temas de la ciudad, los que no quieren discutir ni el Frente para la Victoria ni el PRO. ¿Los afectaron, crees? No sé. ¿O todavía, digamos, es muy Nosotros reciente? crecimos en votos. No sé si podríamos haber crecido más o si la gente reconoció las operaciones y las ignoró. No lo sé. No lo sé, pero la verdad es que no son nuestras formas de hacer política, no son nuestras formas de hacer campaña. No hacemos operaciones políticas. No creemos en las encuestas inventadas. Creemos que las encuestas son herramientas, pero que tienen que tener fidelidad. Sabemos sí hacer política, con nuestras ideas, con nuestras propuestas. Mira, Romina, empezamos nuestra campaña con algo también bastante insólito. 1 hora y media en un teatro lleno explicando propuesta por propuesta, área por área de gobierno. Hablamos de temas que no habló ningún otro. Hicimos una presentación, un día específico de nuestra agenda de campaña hablando de la política de transparencia y anticorrupción. Y establecimos un nombre propio para que sea el responsable en los 4 años de gobierno de esas políticas. Yo preguntaba el otro día, ¿quién es la persona encargada de luchar contra la corrupción y de garantizar transparencia en los 8 años del PRO? De los 8 años de administración del PRO, 6 no tuvimos ley de ética pública. Pero si vos sos un gobierno que no tenés nada que ocultar, ¿por qué no estableces parámetros legales para que todos tus funcionarios los cumplan? Ahora te voy a preguntar Y algo. de 12 años del gobierno nacional, incumplimiento absoluto a la ley de ética pública. Algo horrible, digamos, sobre todo para el electorado, y no quiero subestimar al televidente, pero ¿vos crees que a la gente le importa la cuestión de la corrupción si no tenés cómo explicarle que impacta en la vida cotidiana? Si no parece una cuestión, ¿no?, de señoras gordas de Recoleta o de académicos que se ponen a investigar las cuestiones de la corrupción cuando están pidiendo cuestiones concretas vinculadas, digamos, a los colegios, a la educación, a la salud, al equipamiento en el instrumental de los hospitales, y uno se pone a hablar de la corrupción, ¿no? Como si fuese, digamos, un ente de tratamiento académico. A ver, te lo vuelvo a la vida cotidiana rápido. No, al revés. Coincido con vos y es una buena pregunta, pero yo lo trato de dimensionar en la vida privada. A mucha gente no le importa hasta que choca un tren producto de la corrupción de los subsidios y mueren 50 personas, 11. O el narcotráfico se te instala en cada barrio de la Argentina. Corrupción público-privada, mafia enquistada en el poder. Eso es corrupción. Cuando vos no tenés plata puesta en el sistema público de salud porque se la robaron o la dispusieron para otra cosa desde el Estado nacional, de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, porque hay que reconocer algo, la Argentina está atravesando su etapa de ingresos económicos más altos del último siglo. Entonces, ¿cómo podemos tener la pobreza que tenemos? ¿Cómo podemos tener el atraso infraestructural que tenemos? ¿Cómo podemos tener la mortalidad infantil en la zona sur de la ciudad que tenemos? ¿Y cómo puede ser que con todo eso, mira, ahí me ayudas, ¿cómo puede ser que con todo eso la zona sur, la más castigada, según, digamos, las estadísticas a las que podemos acceder, haya decidido acompañar y votar, creo que de manera prácticamente unánime, al oficialismo, al PRO, cuando entiendo que una de las campañas que hizo hincapié en las necesidades que tenían, básicamente en salud y educación, fueron, bueno, tu campaña y la de Lustó y la tuya, y para que no haya peleas de cartel. Sin embargo,
con las necesidades notorias, digamos, que se manifiestan en la zona sur y las diferencias que hay con la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, fueron y votaron al PRO. ¿Hay una explicación? No, evidentemente la debe haber, pero en realidad uno tiene que insistir cuáles son las cosas importantes. No importa si te votan o no. Porque si no, vos terminarías si con, te votan, con podés ese... gestionar, digamos, tenés la No opción de importa si... gestionar A una ver, vos alternativa estás poniendo distinta. una prioridad, por ejemplo, en el sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Te voy a dar un dato estadístico para que dimensionemos lo importante que es, pero si vos haces una ecuación en el sentido de que vos estás haciendo la pregunta, terminaríamos con otra decisión, que es probablemente la que toma el PRO. El 16% de quienes residimos en la ciudad utilizan el sistema público de salud. Entonces, alguien diría, si solo el 16, no le demos bola al sistema público de salud, pongamos la plata en otras políticas, que la usan el 100% o el 80%, etcétera. No, vos no podés de los ciudadanos... De los que residimos en la Ciudad de Buenos Aires... ¿Y esto tiene que ver con los que, digamos, con los que vienen del conurbano a atenderse...? No. Lo que te estoy diciendo es, hacer una relación entre quienes residimos, es decir, votamos en la ciudad... Y utilizamos el sistema de salud de la ciudad. Exactamente. Si hacemos esa ecuación, política pública para obtener votos, olvídate de la salud pública. Son solo 16%. Pero esa no puede ser el análisis, no puede ser la forma en la que vos decidas tus prioridades. Porque no puedes tirar por la ventana 16% de las personas que de otra manera no tienen dónde caerse muertas. Ese es el tema. Vos decís que no van a estar mirando los números para ver en función de cuál va a ser el recorrido. Por lo menos nosotros que van a hacer. Yo creo que el PRO hizo algo de todo eso, porque de hecho el sistema público de salud de la Ciudad de Buenos Aires fue siempre el mejor de la Argentina y hoy es mucho peor que antes. ¿Se entiende? Entonces, uno no puede mirar ni cuántos que votan en la ciudad utilizan cierta cosa para tomar una decisión, ni mucho menos, que es peor todavía, quiénes te votan a vos para tomar una decisión. Porque en definitiva, te voten o no te voten, vos al otro día gobernás para toda la ciudad. Y hay una lógica que podría ser inversa. La principal problemática creo que tiene la Ciudad de Buenos Aires está vinculada al tema de seguridad, una de las áreas, según los vecinos, más desatendida. Vecinos que también, digamos, en las comunas donde hay mayor índice de criminalidad, votaron al PRO. Justamente. Y es un buen punto ese, porque cuando vos miras los votos... Dicen que cada vez que te responden a una pregunta es un buen punto, es porque le tiraste un centro al entrevistado que justamente quería... Y me quedó eso, y una vez que te dicen buena pregunta, digo, no me lo digas más. A ver, dale. No sé, depende de qué quiera el entrevistado. Sí, dale, si que vos le preguntes a medida, o para nosotros, por ejemplo, las preguntas difíciles a veces sacan lo mejor de uno. Dale. Digo lo siguiente, sí, en todo el país, y la ciudad no escapa de eso, la principal preocupación de todos nosotros los ciudadanos es la inseguridad, obvio. Porque todos queremos salir de nuestras casas y volver en una sola pieza. Queremos no tener miedo, eso es lo que queremos. Entonces, todo lo demás el Estado te puede ayudar pero depende más de tu esfuerzo que de otra cosa. Ahora, si el Estado no te garantiza seguridad, no te la garantiza nadie. Eso es así, por eso es la prioridad 1. Pero cuando vos mirás el mapa del delito en la Ciudad de Buenos Aires, lo poco que hay desarrollado... ¿El mapa es hecho por los consejos vecinales o por los vecinos? No. Vos Yo te digo cifras oficiales. Cifras oficiales confiables. Por ejemplo, los más graves de todos, homicidios, que lo realiza la Corte Suprema. Entonces, si vos mirás el mapa de homicidios, se usan generalmente 5 delitos para saber cómo opera, cómo opera la violencia en una ciudad. Podés hacerlo mucho más complejo, obviamente lo tenés que hacer por modalidades, etc. Ahora, vos medís 5 y entre esos está homicidio, ¿sí? Cuando vos haces el mapa georreferenciado de homicidios, te vas a dar cuenta que la mayoría de los homicidios, y no solo que los homicidios, sino que las víctimas y los victimarios se encuentran en el mismo barrio. Y son los barrios más difíciles de la ciudad. Entonces, los robos son diferentes, se dan en otros barrios, donde víctima y victimario no necesariamente se sitúan en el mismo lugar, no residen en el mismo lugar, pero homicidio y violencia contra las mujeres, violencia contra niños y violencia entre vecinos se da en los mismos barrios y se da mayoritariamente en los barrios donde socioeconómicamente se da una convivencia mucho más difícil. ¿Y usted cree que eso se puede...? La pregunta es, si el Estado Nacional, gobernado por el Frente para la Victoria hace 12 años, y el Estado de la Ciudad, gobernado por el PRO hace 8 años, no lograron bajar la conflictividad, los niveles de violencia, violencia contra las mujeres, niños y homicidios, siguen ganando esos barrios, yo diría, no importa, nosotros tenemos que ir a bajar esos indicadores. Porque un día cuando vos bajás esos indicadores, esas personas te van a agradecer que viven mucho más en paz. No importa, y la ciudad entera se va a beneficiar de eso.
entera, completa. Segundo, si dicen que tienen tanta presencia en esos barrios, ¿cómo no ven el narcotráfico? Bueno, ahí tenés toda la discusión de la competencia, ¿no? No importa, lo tienen que ver todos. Es compleja y no sé si se No importa, entiende. no importa. La competencia se da más diferenciada en términos de la justicia. La justicia federal se dedica a los delitos federales. La justicia ordinaria nacional, que además todavía depende de la nación, excepto lo transferido, no vamos a volver locos a nuestros televidentes. Pero digo, las fuerzas de seguridad son todas preventoras del delito, no importa de qué tipo, y todas son auxiliares de la justicia. Lo que sí debería haber es especificidad, por eso la metropolitana... Vos decís, con semejante presencia que declaran tener en determinados lugares, se les escapa el tema del narcotráfico. No se les escapa, lo ven y lo dejan seguir. Hay complicidad, digamos, del PRO con el narcotráfico. No digo tan linealmente eso, lo que digo es esto. Si vos no se les escapan, que lo ven y lo dejan seguir. No, pero lo que te dice el PRO, nosotros no podemos hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Si sos el responsable de la administración de la ciudad. No, porque eso depende de nación. No, en tal caso depende de los dos. Yo soy una persona que no necesariamente soy tan conocida, pero soy bastante estudiosa. Y la Ley de Seguridad Interior te dice que en todas las jurisdicciones la competencia de la seguridad es del Estado Nacional y del gobierno local. Siempre. Ley Nacional de Seguridad Interior. Las leyes de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires te dicen, y la Constitución, que el gobierno de la ciudad es responsable. Ahora, vayamos a lo que te dice cualquier vecino. Para tener más seguridad tenemos que tener más policía. Y todos estaríamos de acuerdo a priori si es que no sabemos qué está pasando. En la Ciudad de Buenos Aires a la federal se le sumó la metropolitana, la gendarmería y la prefectura. Y el delito no baja. Tenés 4 policías, digamos, conviviendo. Tenés 4 fuerzas de seguridad. Tenés más efectivos policiales que nunca en la historia de la ciudad. Fernando, ¿qué esperamos en estos próximos 15 días? Una campaña virulenta que muchos dicen va a ser funcional al gobierno justamente para las presidenciales. Una campaña que Carrió dijo, yo espero, digamos, que no sea muy confrontativa, o una campaña sumamente confrontativa justamente tratando de ver si se puede mover el amperímetro de los votos que ya tuvo el PRO. ¿Qué esperamos? Vos sabés que una campaña depende de no solo de uno, sino de todos los contendientes. En este caso somos 2, el PRO y ECO, nosotros. Nosotros seríamos tranquilos, la reta viene tranquila. Una cosa es ser tranquilo y la otra no querer debatir. Sí. A ver, me parece que se confunden algunos términos. Tenemos que usar mejor el lenguaje, no te lo digo por vos, lo digo básicamente por Mauricio Macri. Confunden la agresividad con el querer debatir lo que ellos no quieren debatir. Lo que les molesta no es el estilo, es el contenido. ¿Va a ser confrontativa o no? ¿Qué esperamos? Va a ser un debate. Un debate es, vos estableces un problema y su posible solución. Y quien viene gobernando dice si ese problema es así y su posible solución. El que viene gobernando dijo que no va a debatir. A mí me parece muy mal no debatir. Creo que todas las sociedades que quieren progresar, sus políticos debaten. Debaten frente a ustedes los periodistas y debaten frente a las cámaras para que nos miren todos, nos comparen y elijan. La pregunta sería, ¿por qué no querés debatir? ¿Qué tenés que ocultar? ¿Qué no podés contestar? Si se supone que venís gobernando hace 8 años. ¿Cuál es el problema? Si los que desafiamos en buen sentido, en el sentido de una contienda electoral que debería ser pacífica, pero debería ser profunda, y eso es lo que nosotros queremos hacer, es ¿cuál es tu problema? Fernando Sánchez, muchísimas gracias. Gracias a vos.